Este fue un movimiento de la cultura que surgió a finales del siglo XVIII y que se desarrolló en las primeras décadas del siglo XIX. Para ser un poco más específicos, el romanticismo fue un movimiento artístico e intelectual que tuvo lugar hacia finales de estos siglos en Inglaterra, Alemania y Francia, para luego extenderse a todo el mundo, como un movimiento para contraponer el racionalismo neoclásico. En este contexto del romanticismo podemos encontrar muchos autores, como lo son el estadounidense Edgar Allan Poe, el francés Victor Hugo, la inglesa Mary Shelley, el alemán Johann Wolfgang von Goethe, el francés Alejandro Dumas, el español José de Espronceda y el colombiano Jorge Isaacs. Estos escritores de la literatura romántica son muy destacados porque muchas de sus obras marcaron a los lectores, por lo tanto llegaron a ser demasiado reconocidas. El romanticismo tiene diferentes características, pero yo diría que las más importantes o las que más marcaron fueron el individuo y la libertad, el amor trágico, el enfrentamiento con la realidad, el gusto por lo sobrenatural, el interés por lo popular y lo nacional, los géneros y el estilo. Para ser un poco más exactos, el movimiento romántico se caracterizó por la sensibilidad emocional y la subjetividad de sus obras. El romántico exaltaba la belleza y los ideales, dando libertad a los sentimientos. El artista romántico buscaba escapar de la realidad inmediata que lo abrumaba y angustiaba. Básicamente, el romanticismo rompe con las ideas de ilustración y el neoclasicismo. Claro está que no hay que confundir el término romántico con su significado actual de romance, sino que hace referencia a la emoción que despierta en los espacios agrestes, la naturaleza y la melancolía que genera, así como también lo increíble e inverosímil. Se tomó el término como opuesto a lo clásico, en especial en la literatura, aunque también podemos encontrar en la pintura y otro tipo de cosas. El realismo es una corriente estética que supuso una ruptura con el romanticismo, tanto en los aspectos ideológicos como en los formales, en la segunda mitad del siglo XIX. Adentrándonos un poco más en el tema y siendo más específicos, esta doctrina estética surgió formalmente en Francia, bajo la influencia del racionalismo y la tradición de la Ilustración francesa, que privilegiaba el intelecto humano y el conocimiento de la realidad por encima de las emociones y el mundo subjetivo. Sin embargo, pueden hallarse consideraciones realistas en las formas artísticas de casi todas las épocas, incluso desde la prehistoria. Y en líneas generales, el realismo suele oponerse a otras formas de arte como el abstraccionismo, el neoclasicismo, el idealismo o, en el caso específico de la literatura, en las formas subjetivas del romanticismo. Aquí nos muestran dos de las características del realismo que fueron el interés por la realidad y la tendencia a la objetividad y al verismo. Pero también podemos decir que el arte realista propuso una mirada centrada al ser humano y en su existencia cotidiana, dándole la espalda a los temas mitológicos, religiosos, fantásticos y oníricos, prefiriendo el cambio a la denuncia social y político. También podemos decir que los personajes y las escenas predilectas del realismo fueron siempre las más mundanas, protagonizadas generalmente por el pueblo llano. Las fases del realismo fueron el prerrealismo, que se inició en 1849, el realismo, que se inició en 1868 y el naturalismo, que surgió en España hacia 1880. Por último, cabe recalcar que en los temas del realismo, que son la pintura, la escultura y la literatura, hubieron muchos autores que ahora son reconocidos por sus obras o por sus eventos importantes. Esta se refiere a los estilos literarios surgidos a partir de 1940 hasta la actualidad, periodo que se caracteriza por los avances tecnológicos y los constantes cambios a nivel social, cultural y político. Cuando hablamos de la actualidad nos referimos a, por ejemplo, el teatro, los libros o películas en las que vemos géneros como la ficción, la novela gráfica, la poesía de verso libre, el cuento popular o fábula y la comedia. Algunas características de la literatura contemporánea son reflejar una nueva visión del mundo. En esta surgen géneros literarios que se mezclan con diferentes técnicas de escritura y juegan con los límites entre la realidad y la ficción. Las obras contemporáneas además representan el mundo interior de los personajes, su inconsciente y subconsciente. En la literatura contemporánea el tiempo nunca transcurre de forma lineal, sino que rompe con el orden cronológico de los hechos, pudiendo comenzar por un relato desde el final de la historia, luego narrarlo desde el pasado y volver al punto en el tiempo. En la literatura contemporánea, a diferencia de los textos narrativos, no existe única voz del narrador que todo lo sabe, no existe único punto de vista, lo que genera relatos más empáticos con el lector.
Existen tantos puntos de vista como narradores, sin embargo, es importante destacar un punto en común en las obras contemporáneas. El autor siempre encuentra disconforme con la realidad que describe. El personaje que yo escogí es el astrónomo, porque a pesar de que lo juzgaban por su forma de vestir, él siempre siguió luchando por lo que él quería y por lo que él en realidad había visto. El personaje que yo no escogería es el zorro, porque me parece que, como lo escribe el Principito, es un personaje que es muy monótono y muy aburrido y no demuestra como sus cualidades y sus éxitos. Algo que yo llevaría en la maleta sería la rosa, porque era algo muy preciado que tenía el Principito, que lo cuidaba como lo más importante que tenía para él. La frase que más me gustó, pues que me dejó más enseñanza, es: la flor que amas no corre peligro. Me deja como enseñanza que, o sea, con el tiempo que pasó el Principito con la rosa, él hizo que esa rosa se volviera muy importante para él en la vida y la cuidó. Entonces me parece que es una buena enseñanza, porque tenemos que cuidar lo que tenemos a nuestro alrededor, sin importar lo que sea, cuidar lo que queremos. El personaje que yo escogí fue el de la rosa. Me parece que la rosa es un personaje muy lindo. Me parece que tuvo los sentimientos del Principito. Me gustó porque él la cuida, la atiende con dedicación, es muy importante para él. Y ya. El personaje con quien yo iría es con el rey. Como dijo mi compañera Alejandra, es alguien que quiere manipular a todos, quiere reinar sobre el universo. También quería tener como súbdito al Principito, y no quería que el Principito se fuera para tenerlo como súbdito, y así no es. Entonces me iría con él. Algo que llevaría en mi mochila sería el aviador. Me parece que el aviador es un personaje muy sabio. Me parece que si yo tuviera un problema, él me lo resolvería. Si tuviera una duda, también me la resolvería. Pues creo que ayudaría mucho si yo lo necesitara. La frase que escogí es: lo esencial es invisible a los ojos. Me parece que el verdadero valor de las cosas o de las personas se escapa de los ojos, pero no del corazón. Me parece que esta enseñanza es algo valioso, porque nos enseña a ver que no todo lo que queremos o no todo lo que anhelamos es invisible a los ojos. Bueno, yo del cuento del Principito elegí el personaje de la serpiente. Este personaje me parece que, y es un personaje muy sabio, es el primer personaje con el que habla el Principito, tiene claras resonancias bíblicas, su forma de hablar es como algo enigmática. Me gusta porque es un personaje que es claro de sí mismo, y ese es el personaje que logra que el Principito pueda volver a casa. Yo no elegiría el personaje del rey. Aunque es un personaje, pues es una persona de muy buen corazón, un hombre de muy buen corazón, este cree que tiene como reinado de todo el universo y que puede controlar todo el universo. Este personaje quería que el Principito se quedara para que lo pudiera nombrar como su súbdito. Me parece que es como una clara demostración de la absurda necesidad de poder del hombre. En mi mochila de este cuento llevaría muchos conceptos: el de la tristeza, el amor, la amistad, la riqueza, pero si solo fuera uno me llevaría el del amor. Este valor lo aplicaría cada día de mi vida, después de mi viaje, cada día de mi vida. Es eso que me va a empujar a ser mejor persona cada día, a seguir adelante y a tomar los caminos con mucha valentía y con amor. Bueno, yo elegí la frase: fue el tiempo que pasaste con tu rosa lo que la hizo tan importante. Esta frase la entendí como de esa persona que amamos, o eso que amamos, que somos tan persistentes en estar con ellos y apoyarlos en todo. Eso es lo que los hace tan importantes y tan indispensables para nosotros.